Hola, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy estamos aquí en el panel de profesionales para conversar acerca del decreto de naturopatía que está instaurado en Chile y para que pueda ser un referente para Hispanoamérica, ya que como sabemos la naturopatía en muchos países no está regulada. Entonces acá en Chile tenemos la gran ventaja de que la naturopatía fue regulada por el Ministerio de Salud. Entonces el día de hoy estamos aquí con Manuel Navarro, presidente de OCN-FENACO, con el doctor Abed Burgos, rector del Instituto de Medicina Natural de acá de Chile, IMN, con Tina Hauser, vicepresidenta de Relaciones Internacionales, con Alfredo Abascal, quien es CEO de OCN-FENACO, y María José Sala, quien es encargada del Comité de Ciencias Naturopáticas de OCN-FENACO. Entonces, agradecemos la presencia de acá de cada uno de los naturópatas muy destacados en su área para que podamos hoy día conversar acerca de este importante decreto que acá tenemos en Chile. Para ello, me gustaría también poder invitar al doctor Abed Burgos. Vamos a poner acá el decreto en la pantalla, pero me gustaría también invitarlo a él, ya que tuvo relación estrecha, ¿cierto?, con la creación de este decreto. Entonces, si nos pudiera comentar algo en relación a ello, por favor, doctora Abed. Sí, gracias, Jocelyn. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esos años estuve trabajando colaborativamente con el profesor Sergio Sepúlveda, que pertenecía al Departamento de Política Farmacéutica del Ministerio de Salud. Pero en aquellos años lo más importante, Jocelyn, era aportar con las evidencias científicas, sobre todo a partir de la base de lo que era una MAC, una medicina alternativa complementaria a lo que se llama CAM. Entonces, se comenzó por dar las bases, guiándose por algunos sustentos o bases científicas del gobierno norteamericano, también del gobierno alemán, en conjunto que yo estaba haciendo mi doctorado con el gobierno de la India. Entonces, se sabe que los programas de la India son uno de los más extensos del mundo y mucha información. Primero se regularon como las medicinas complementarias en general, que ese es el decreto 42 que tiene el Ministerio de Salud. Y luego vamos a tener el decreto número 5, ¿cierto?, que se publica el 8 de junio del 2013. Y ahí ya empezamos con la naturopatía como una profesión. Claro, eso fue distinto. Fue distinto. Claro. En ese aspecto recurrió mucho material norteamericano en el caso de Chile. Tengo que reconocerlo. Ahí don Sergio Sepúlveda me pidió mucha colaboración en la fundamentación. Entonces hay un departamento norteamericano, y yo aporté mucho con la Embajada de la India, con algunas bases científicas, algunas terapias básicas. Por ejemplo, Manuela, se puede hablar de la dietoterapia, ¿no es cierto? La balneoterapia, helioterapia. Entonces se eligieron aquellas terapias más elementales que tuvieran la menos contraindicación del consumo de fármacos. Que Chile es un país farmacéutico, donde los pacientes consumen más de 2 o 3 fármacos en una sola persona. Entonces, más del 50% de la población chilena es así. Entonces, encontrar terapias que no tuvieran contraindicación, por ejemplo, la helioterapia, no tiene ningún problema, excepto si está consumiendo hipericum perforatum, que van a haber reacciones epiteliales. Pero sí hay otras que, por ejemplo, no hay ningún problema, por ejemplo, las del agua, la termoterapia, usar agua caliente, agua fría, y en la dieta, el desconocimiento, yo lo digo en forma personal, es increíble, porque hasta un jugo de naranja tiene contraindicación con algunos fármacos, y ahí podríamos aportar en el Colegio Farmacéutico de Chile o alguna otra entidad académica, porque muchos productos, por ejemplo, tomarse una ginger ale, Canada Dry, tiene extracto de jengibre. La persona que puede estar tomando inmunoestimulante o puede tener un órgano de trasplante, y ese extracto de jengibre le puede alterar el consumo de un inmunosupresor. Entonces hay cosas tan sencillas que uno podría aportar y ayudar a esa gente. Efectivamente. Y entendiendo también la naturopatía, ¿cierto?, al naturópata como un profesional de la salud, por supuesto, que pueda aportar con todos estos conocimientos. Lo que estamos conversando en este momento. Sí. No, sí. El tema es interesante lo que está aportando, que también dentro del decreto, que ya lo veremos después, viene la formación. ¿Qué formación tiene que tener un naturópata? Y aquí, por ejemplo, en España uno de los temas que se estudia mucho son interacciones entre alimentos y medicamentos. En primero naturopatía, todos los estudiantes saben perfectamente interacción entre medicamentos y alimentos. Interacción. Así que en el diseño curricular del programa naturópata es un tema, diríamos, que es común. Y ahora vamos a ver el programa que también... Farmacología.
efectivamente, el decreto que en Chile es casi, pues también hay en el programa, ¿verdad, Jocelyn? ¿Qué es lo que tiene que estudiar un naturópata? Vamos a verlo ahora a continuación. Sí, vamos a compartir la pantalla. A ver. Acá tenemos entonces el decreto número 5, que otorga reconocimiento al naturismo y regula a la naturopatía como profesión auxiliar de la salud. Entonces vamos acá a ir considerando. Entonces, lo primero es que la naturopatía es propia del naturismo, constituye una práctica médica alternativa o complementaria de la medicina oficial que ha sido acogido por los habitantes de este país, siendo su utilización de amplio reconocimiento nacional e internacional. Lo segundo es que es conveniente regular el ejercicio de la naturopatía en cuanto a los requisitos de conocimiento, lo que estábamos conversando, ¿cierto? Porque aquí aparecen las materias bases que tiene que tener el naturópata, e idoneidad que deben poseer quienes la desempeñan, así como las actividades y procedimientos que pueden llevar a cabo, con miras a prevenir riesgos a la salud de quienes concurren a recibir estas atenciones. Porque la naturopatía no es, uno puede decir, claro, es natural, pero eso no significa que sea inocua. Como mencionaba acá el doctor Abed también, efectivamente la interacción de las plantas con otras plantas, con fármacos, con alimentos, es importante saberlo como profesional, ¿cierto?, de la salud. Sí, ahí puedo hacer un alcance, Jocelyn, muy importante lo que tú estás diciendo ahora. La práctica clínica, con la praxis, me ha tocado la observación de que muchas personas están tomando en Chile por la pandemia y salud psiquiátrica, que aumentó mucho, el escitalopram. Entonces la gente está consumiendo extracto de Hipericum perforatum. Mis amigos psiquiatras son responsables y saben de bioquímica, me dicen que una pastilla de extracto de Hipericum perforatum, aquí en Chile el producto se llama Ansium, equivale a un escitalopram de 20 miligramos. Muchas veces las personas están tomando ya un escitalopram o un clonazepam y le suman un producto natural, entonces es una doble dosis. Entonces, yo creo que aquí, un paréntesis pequeño, yo se les disculpo la interrupción, es necesario incorporar, como dice Manuel, farmacología clínica tradicional de ciencias. Hay que hacerlo rápido. Es muy interesante cómo lo enfocan, hacer la introducción, muy interesante ir considerando, y después evidentemente pues tienen presente pues, todos los aspectos de riesgo para la salud, como estamos diciendo, es decir, que por ser natural no está exento de riesgos, excepto que esté en manos de un profesional naturópata cualificado, entonces el riesgo simplemente es mínimo o cero. Entonces, esto es importante, la matización que hace en el decreto de esta introducción de este considerando, muy interesante. Para las personas. Jocelyn, continuamos. Sí, y ahí hacen también un alcance, porque aquí en Chile existen naturópatas que, por ejemplo, estudian naturopatía, pero para poder en el fondo acreditarte como naturópata hay que rendir una prueba en la Superintendencia de Salud. Con esa prueba, en el fondo, que exige ciertos conocimientos que son los que vamos a ver acá en el decreto, entonces el naturópata evidentemente tiene que saber de farmacología, de plantas, de interacciones. Por eso, cuando las personas acá en Chile busquen a un naturópata para poder ser, cierto, tener algún tratamiento, es importante que revisen que el profesional tenga el decreto, ¿cierto? Tenga el código sanitario que aparece acá en este decreto. Con ese código sanitario, la persona se asegura que el naturópata tiene las competencias para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, eso es muy, muy importante destacarlo. Ya, entonces iniciamos, vamos a ver el artículo 1, que es aquí iniciamos. El presente reglamento regula el ejercicio de la naturopatía como profesión auxiliar de la salud. Conforme al artículo 3 del Decreto Supremo 42, que es el que mencionaba, que es el decreto de las medicinas complementarias acá en Chile, que en Chile lo que está regulado es naturopatía, acupuntura y homeopatía. Ya. Con la denominación de naturópatas y cumpliendo los requisitos que esta reglamentación establece. Sean autorizados para ello por la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente en su calidad de autoridad sanitaria.
Y acá ya iniciamos con naturopatía, que se define como una profesión auxiliar de la medicina cuyo ejercicio está destinado a promover y restablecer la salud mediante el empleo de los agentes vitales de la naturaleza, la alimentación natural, las plantas medicinales, el agua, la tierra, además de ejercicios físicos y actividad mental. Pero yo salí para dar un poquito el comentario. ¿Cómo cambia, diríamos, el redactado? Al principio dice que es un auxiliar de la salud en sí, aquí dice que es de la medicina, lo menos cambia bastante del primer artículo cuando lo define como auxiliar, sube un poquito para arriba, dice que es un auxiliar de la salud, ¿no? Sí, al inicio. Efectivamente, dice, un auxiliar, pone auxiliar de la salud y ahí pone auxiliar de la medicina. Ya un poquito va cambiando, identifica medicina con salud, será un auxiliar de la salud, que significa que está dentro del elenco de profesionales de la salud de Chile, ¿no? Está el médico, el fisioterapeuta, ¿no? El naturópata, pero no. Entonces ahí se ve un poquito cómo cambia el redactado de auxiliar de la salud y ya lo mete como auxiliar del médico, de la medicina, no auxiliar de la salud en general, que es realmente lo que es el naturópata, ¿no? Trabaja dentro del conjunto de profesionales, no como auxiliar de un profesional concreto. Esto es importante, vamos, es la matización que podía ser observando el redactado del inicio a este artículo, cómo ha cambiado la opinión, ¿no? Y se va al auxiliar de un profesional concreto, que es el médico, no la salud. Ve un poquito la diferencia, ¿no? Entre un redactado y otro que después sigue, cambia otra vez redactado y va cambiando continuamente. Auxiliar de medicina, auxiliar de la salud. ¿Lo ve la diferencia, no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? A este punto tengo una pregunta. ¿El naturópata tiene permiso a hacer diagnóstico y trabajar como autónomo y de primer atención de salud, o siempre necesita un médico que le hace una prescripción? Yo te puedo contestar. Cuando yo saqué la autorización sanitaria, Tina, el Ministerio de Salud Regional, porque hay secretarías regionales ministeriales, y primero tener la autorización o el registro sanitario que yo se le decía al dar el examen ante el ministerio. Eso es lo primero. Lo segundo, el Vox o la clínica tiene que estar autorizado, es decir, tiene que ir al Ministerio de Salud y autorizar el lugar donde se va a atender, con todos los requerimientos sanitarios. Y la pregunta tuya, Tina, claro, puede llegar un paciente derivado con un diagnóstico médico en el cual ya está listo la situación en la cual tratar, gastritis, úlcera, un cáncer de mama, lo que sea. Pero también está la derivación, que sea cuando el paciente espontáneo, que al que le pregunta, ¿usted tiene algún diagnóstico? No, no lo tengo. Si uno le colocó en la ficha clínica, la persona llegó espontáneamente y... Aquí está el tema, en caso de consulta espontánea, deberá asegurarse que la persona presente una evaluación o hipótesis diagnóstica efectuada por un médico. Esa es la derivación. Esa es la derivación. Deriva a la persona a este tribunal para su evaluación, igual que en España. Si no lo tiene, tengo que mandarlo. Si lo tiene, por diagnóstico médico, un elemento a tener en cuenta. Pero si te va al artículo 3 en las competencias, lo dice muy bien el decreto. Sube para arriba, al número 3, al 3. En las competencias, el naturópata lo que hace es evaluar el estado de salud. Es decir, el naturópata no hace diagnóstico. Diagnóstico lo hace el médico, que para eso ha estudiado y sabe diferenciar entre un linfoma Hodgkin, no Hodgkin y un Burkitt. Un naturópata, eso, por mucho que mire el iris, no sabe la diferencia. Y un síndrome de Solling-Ellinson, un naturópata no creo que esté ni autorizado para distinguir un síndrome de Solling-Ellinson. Entonces aquí, yo cuando estaba leyendo, digo, por lo menos pone lo que hacemos los naturópatas, igual que en España, en otros sitios, evaluar el estado de salud de la persona de forma cualitativa, no cuantitativa, porque eso es competencia de otros sanitarios. Yo creo que aquí lo recoge muy interesante este dato, evaluar el estado de salud empleando el conocimiento y técnica de la naturopatía y biología, todas las que tenemos. Pero son... Eso que ahí difiere, Manuel. Ahí difiere, justamente lo que tú dices difiere, Manuel, justamente. Sí, la primera instancia que se llama por propia voluntad, por conocimiento, porque les gusta el tema natural, viene en primera instancia. Aquí está. Efectivamente, pero nosotros, dentro de nuestras competencias, hablando un poquito aquí en España, lo que hacemos, nosotros evaluamos. Mayoritariamente siempre atendemos, si la cosa observamos que hay que tener un diagnóstico, pues evidentemente estamos obligados por ley, porque estamos legalizados, ¿no? No quiere decir que sea condición sine qua non. Exactamente, a mí me dijeron lo mismo, Manuel, lo mismo que tú me dices, me dijo la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, usted una vez cuando tenga su consulta autorizada, usted puede atender al que venga con el diagnóstico médico y puede atender además el que no tiene diagnóstico médico.
efectivamente con evaluación, pero hay un tema que después iremos viendo que es que el decreto está bastante perfilado en estos matices. El consentimiento informado, que después lo veremos también, el consentimiento informado, vamos, yo creo que el legislador, vamos, todo lo ha ido amarrando muy bien. Viene por ahí también el consentimiento informado, tiene que firmar la persona que viene a nuestra consulta. Y después lo veremos, ¿no, Jocelyn? El consentimiento informado. El naturópata puede trabajar sin una prescripción médica o mandado por un médico, puede trabajar autonómicamente con su evaluación naturopática. Sí. Sí. Perfecto. Debajo viene el consentimiento. Proseguimos. Ya. A mí lo que me gustaría en relación al artículo número 2, que como está Tina acá, si nos puede un poco comentar en relación a la visión que tiene la Federación Mundial de lo que es la naturopatía en sí. Entonces, por ejemplo, a esto, ¿qué le faltaría o estaría bien o es necesario agregar algo más? Claro. Pues, por primero, una regulación siempre es nacional. Nunca vamos a tener una regulación de la profesión a nivel internacional. Entonces, lo que hace la WNF o la OMS igual es hacer pautas, ¿no? Pautas como está en el mundo arreglado la naturopatía y por qué tiene tanta diversidad por país, pero lo que se puede decir en común tienen todos el objetivo de estar regulado como una profesión sanitaria y como una profesión autónoma, que no como un fisioterapeuta que necesita siempre una prescripción médica para poder trabajar, que es un profesional de salud donde la gente primeramente puede visitar y tener una evaluación de su salud, ¿no? En el momento cuando hace falta más diagnóstico, en todos los países lo mandan a los especialistas que hace falta, claramente. Entonces, la regulación está muy bien hecha es muy parecida a Alemania, por caso, por cierto, que va como un naturópata con diplomatura, porque el diploma, o como lo llamáis vosotros, el graduado o lo que sea, los 2-3 años de estudio, eso es lo que es el requisito para hacer el examen del Estado, no me puedo imaginar. Entonces, sí, es un naturópata con diploma y eso es la grande diferencia al naturópata tradicional, que hay países que todavía no está regulado a nivel educativo, a nivel del Ministerio de Educación, ni a nivel sanitario. Entonces, ¿dónde está regulado? En Suiza, por ejemplo, en Europa es un país de un muy buen ejemplo. Se llama naturópata con diploma federado. Entonces, eso es lo que tiene Chile y eso es lo que es el grado de regulación más alto que puede tener. Yo les dije. Bueno, mira, incluso ahí, disculpa la interrupción que voy a hacerle, ahí en el artículo 2, dice que el naturópata trabaja a través de la alimentación natural, plantas medicinales, agua, tierra, ejercicio físico y actividad mental. Entonces la persona cree que es lo único que puede restar, pero abajo, el artículo 3 dice, aconsejar la técnica de naturopatía que permita mantener y optimizar la salud de las personas, dice, sanas y un estilo de vida saludable. Y en el desarrollo de sus actividades, el naturópata puede utilizar, que sea, puede prescribir o puede recetar alimentos, suplementos alimentarios, alimentos para deportistas, medicamentos herbarios tradicionales. Aquí está el listado de las 103 plantas medicinales, más el vademecum que tiene la OMS del listado de planta internacional. Tenemos fitofármacos de venta directa, que sea remedios que venden así como listos con regulación sanitaria en Chile. Esos son los fitofármacos. Y también dice preparados homeopáticos, contar con formación en homeopatía. Entonces, aquí es súper específico, como dice Tina, con Alemania. Por eso dije yo, cuando entregamos la ayuda fue con bases norteamericanas y bases alemanas. Y ahí lo dice muy bien. Entonces, como dice Tina, está bastante derechito lo que podemos recetar. Seguimos. Seguimos.
Sí, efectivamente, el artículo 3 va destacando todas las actividades que son comprendidas y se entienden por naturopatía. Entonces acá lo primero que tenemos, ¿cierto?, es el acercamiento a la iridología, que es lo que nosotros utilizamos para evaluar el estado de salud de las personas, empleando el conocimiento y técnicas de la naturopatía. Efectivamente, que esa es la técnica que se utiliza para evaluar el estado de salud. Indicar y administrar terapias relacionadas con los agentes de la naturaleza y procedimientos propios del naturismo. Y aquí donde conversaban todo el tema de hidroterapia. Earthing también, todas esas técnicas. El agua, la tierra, el sol, el aire, todo eso. Sí, acá nosotros tenemos, ¿cierto?, a Manuel Saeta, que fue uno de los naturópatas, ¿cierto?, que más utilizó este tipo de técnicas acá, y en el fondo hizo como la introducción de traer todo esto conocimiento y sabiduría de la naturaleza para utilizarla acá. Que viene con bases también, ¿cierto?, alemana. Entonces, claro, toda la naturopatía también tiene toda esta base de utilizar la naturaleza para la sanación de las personas, la autocuración. Sí, y disculpa, yo antes que se me olvide la prescripción, una vez un debate, le voy a contar a Tina en Chile, que existió si los naturópatas podíamos recetar fármacos. Entonces se llegó a la discusión que exhibe los over the counter, que son aquellos medicamentos que se prescriben sin receta médica o son medicamentos de venta libre. Y sí, ese listado de venta libre de fármaco, un naturópata creo que también los puede recetar. Y se le hizo la consulta al Departamento de Política Farmacéutica. Libremente. Y también podemos hacerlo. Después ven aquí un artículo que estábamos hablando antes, dice coadyuvar en el tratamiento médico otorgado por la medicina convencional. Es decir, colaborar, participar, y coadyuvar. Como bien sabemos, hay un montón de plantas que pueden potenciar el efecto, disminuirlo o acrecentarlo también. Pero un buen naturópata que ha estudiado sabe perfectamente cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? Y después, esto sí que es importante, el concepto que pone aquí de promoción de la salud, que es un término nuestro propio versus prevenir la enfermedad. Lo mismo promocionar la salud que prevenir. Y aquí le pone mucho énfasis también, lo pone aquí debajo, ¿no? En los programas de promoción de la salud, no habla de prevención de la enfermedad, que esto es competencia de otras profesiones, ¿no? Es muy interesante destacar este apartado de promoción de la salud del naturópata, que después va a enlazar con lo que comentaba Tina antes de agentes de atención primaria de salud, que lo pone también por ahí, es decir, naturópata lo denomina como agente de atención primaria de salud, un término que es muy interesante también, que se recoge en la legislación, ¿no? Por eso destacar estos puntos, que esto es una legislación, como hemos comentado, que entronca y además bastante avanzada, Eso en norte, sí, eso es parte de lo que era la pregunta de Jocelyn. Eso es también una regulación más alta, es si son de primaria de salud. Por ejemplo, en Alemania es así, en Norteamérica es así. Sí. Le dominan así todo, que en Hispanoamérica le están denominando agentes de atención, más que han quitado la palabra profesional y han puesto agentes, ¿no? Curioso, ¿no?, el cambio de terminología para hacerlo, pero es muy importante. Esto se le puede sacar mucho partido a esto, se le puede sacar muchísimo partido para seguir avanzando ahí en Chile y en toda Hispanoamérica la regulación, ¿no? Es muy importante. Una pregunta, ahora que estamos hablando de justamente del naturópata como un agente de atención primaria de salud. En Chile, por ejemplo, ¿se pueden ver naturópatas en el sistema hospitalario actuando en promoción primaria de salud, o en los ambulatorios, en las policlínicas, o están fuera del Sistema Nacional de Salud los naturópatas? Muy buena pregunta, porque claro, uno entendiendo el decreto, donde deja un lugar al naturópata dentro, ¿cierto?, del sistema de salud, que es la atención primaria, uno podría entender que efectivamente hay naturópatas trabajando ahí. Pero, en general, al naturópata le ha costado mucho insertarse en lo que es en el ámbito de la salud como trabajador. Ha costado mucho poder ser reconocidos. Hay naturópatas, pero son pocos naturópatas los que hay trabajando en hospitales, en CESFAM. Sí existen, como digo, pero son pocos. No es como que en todos los CESFAM existan naturópatas o en todos los hospitales. Eso es la lucha que tenemos, por decirlo de esa manera. Porque a otras profesiones, a los psicólogos, les costó mucho entrar, por ejemplo, acá lo que se llama el Fondo Nacional de Salud, FONASA,
donde las personas tienen acceso a atenderse con un psicólogo, con un nutricionista, con cualquier, en el fondo, profesional de la salud. El naturópata todavía no está inserto en ese ámbito. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer a través de nuestra ONG, que nosotros en el fondo nos reunimos, creamos esta ONG para poder estar en la atención primaria, a través del desarrollo de proyectos sociales en base, ¿cierto?, a las políticas públicas de salud. Entonces lo que nosotros hacemos es eso. Hemos trabajado en CEFAM, hemos trabajado en hospitales, hemos trabajado con la Casa de la Mujer, hemos trabajado en escuelas, en colegios, para poder estar insertos en lo que es la promoción de la salud. Pero eso es lo que hemos logrado desarrollar acá. Pero como digo, no es un campo, un ámbito que esté plenamente en desarrollo aún. Pero vamos a seguir trabajando para que eso sea posible, porque también es en el fondo eso, que se empiezan a tener la necesidad, y como digo, les costó mucho a los nutricionistas, les costó años a los psicólogos, entonces nuestra profesión también está en ese proceso de poder, en el fondo, hacerse respetar, tener una voz para que sea escuchado, y hacer las gestiones pertinentes para poder estar ahí en lo que es la atención primaria. O sea, yo creo que el ahorro incluso sería, pero así, muy grande, para que la persona no llegue a la enfermedad, sino que tenga promoción, sepa alimentarse, sepa mantener una vida con bienestar, no con tanto estrés. Entonces se podría impulsar de esa manera. Sí, ahí yo puedo hacer un aporte interesante, Jocelyn, que yo soy parte de la red de medicina integrativa, que se llama actualmente Red de Medicina Complementaria y Buenas Prácticas en Salud de la Secretaría de la Octava Región. A ellos me dicen que de 10 personas que llegan a un centro de salud familiar o atención de salud emergencia, 5 o 6 tienen problemas gastrointestinales básicos. O sea, dolorcito guata, cólico, diarrea, gases, y que piense que el corazón y el colon que está empujando hacia atrás y duele. Entonces la descongestión sanitaria sería más del 50% de la gente aprendiendo justamente un manejo esencial básico. Eso me lo dijeron hace más de 15 años atrás. Y dos cosas para complementar mi pregunta. La primera, estos naturópatas que ustedes conocen, estos que son contados, que están dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿lo están como naturópatas o en qué, de qué manera lo están? Al menos los que nosotros conocemos, porque acá tenemos algunos socios que trabajan en ese ámbito, están como naturópatas. Ah, ok. Sí. Bueno, eso es un buen antecedente para generalizar. Sí, sí, eso es muy bueno, pero también pasa que existe, como hablaba Beth de las medicinas complementarias, hay muchos otros profesionales de la salud que, por ejemplo, hacen un curso o estudian algo relacionado, no sé, por ejemplo, flores, entonces se considera que están trabajando con medicina complementaria, pero siendo, no sé, enfermeras o psicólogos. Entonces, como de eso también hay harta gama. Eso también le empieza a restar un poco las oportunidades al naturópata. Por eso nosotros tratamos de que se entienda que el naturópata estudió en el fondo, acá en Chile se estudian 4 años, es lo ideal, ¿cierto?, como profesión, para poder estar, ¿cierto?, y ser en el fondo el experto en el área, que es lo que acá se le llama medicina complementaria, que es muy distinto a un profesional de la salud que se especializa. Es lo que hacemos en España, es decir, el profesional tiene que ser el profesional naturópata, no la técnica, ¿no?, como siempre decimos. Perfecto. Sí, Alfredo, es la verdad. Claro, porque eso aclara los campos, ¿no? Claro, es interesante. Y la segunda consideración que quería también plantear, además de esta duda que tenía, era si este reglamento ustedes creen que hay artículos que pudieran presentarse correcciones o ese tipo de cosas en Chile. Sí, efectivamente. Yo creo que esa respuesta la podemos ir conversando más hacia el final, cuando vamos ya leyendo el decreto en sí, y dejarla como la reflexión más final, yo creo, Alfredo, porque yo creo que aquí, claro, empezamos a conversar y nos vamos dando cuenta de cosas súper importantes que pueden estar muy bien y otras cosas que pueden ir siendo necesarias agregar. Claro. Bueno, vamos a ver los artículos siguientes porque se recogen, dentro de lo que estamos aquí comentando, muchos de ellos vienen los articulados también, vamos a comentarlo. Ahora viene el artículo 4, ya lo hemos visto, ¿no? Es lo que hablamos antes de la consulta por enfermedad, lo que vimos antes que comentamos. Sí, el requisito previo. Evidentemente, el artículo 5,
es donde pone ya la autorización sanitaria y vienen los requisitos, ¿no? Y además pone desempeño de la naturopatía, que es la profesión, ¿no? Se deberá actuar conocimiento. Aquí están las materias. Esto es importante también del decreto, ¿eh? Esto es esencial para la formación. Efectivamente, materias básicas, igual que en la Federación Mundial del Libro, es de ciencias básicas, igual que en España. ¿Cuáles son las ciencias básicas? Porque están, ¿no? Biología. Es la base. Como tú dices, base. Manuel, somos una carrera de salud y pertenecemos a esa área de salud. Tenemos que tener las mismas ciencias. Formación se llama básica. Y esto es muy importante cómo lo recoge el decreto y cómo lo matiza. Lo pone muy, muy detallado, ¿eh? Muy detallado. Y dice anatomía, dice, es súper detallado, Manuel. Dice detallado nutrición y alimentación. Y un tema que me llamó la atención, alimentación vegetariana, me llamó la atención. Sí. Esta matización, es que el decreto es impresionante, ¿no? Y después ecología, que aquí también en España la asignatura de ecología de la salud que se llama, que es una opcional junto con la antropología de la salud también, aquí la ponen también como elemento de formación para la licencia, ecología. Interesante también. Antropología. Esta es mi nueva postura, Manuel, de la nueva naturopatía incorporando la ecología. ¿Te acuerdas que te lo había conversado? Base, ecología del sistema es clave para un naturópata. Si desconoce la ecología del sistema... Si no sacamos nada del entorno, Manuel, si no sabemos quién nos está contaminando. Pero esta aportación que se hace en el decreto es muy, muy importante destacarla, ¿no? Igual que antropología, lo que hablamos antes, entre comillas, que llaman medicinas tradicionales, pura antropología cultural y general, ¿no? Es muy interesante el tema, ¿no? Y psicología que también pone, es importante, ¿no? Y salud pública es clave en la formación de un buen naturópata, ¿eh? Y después las materias específicas, mira lo que pone, es curioso, ¿no? Pone la historia, no sé nuestra historia, ¿eh? Jocelyn, ahí está la historia. Exactamente. La historia esa antrofología, y esto qué es lo que es, prandiología, ¿qué es? Prandiología, ¿ves? No acuerdo bien la definición porque yo la entendía más en la parte de poder algunos principios alimenticios que estuviera ahí en el concepto de distintas dietas. Eso a mí nunca me lo dejaron claro. La trofología sí, nutrición naturista. Sí, trofología es un término clásico naturopático del profesor Capo, pero prandiología yo le he dado vuelta y no lo entiendo muy bien. Yo también quizás fue, Manuel, un mal tipeado o un error de escritura. A mí se me ocurre que fue eso. O lo dejamos así, prandiología, otra cosa nueva que aprendemos, ¿no? Y lo demás, pues todo esto, mira, aquí está la evaluación naturopática, que enlaza con el artículo, evaluación con iridología, cursología, la lengua, todo lo que es. Sí. Sí, ¿no? Es curioso, ¿no? Aquí está la iridología, lo pone claro, y el pulso de... Okay. Y meten también primeros auxilios muy importantes, ¿no? Sí, aquí nosotros en nuestra casa de estudio, Manuel, es obligatorio el primer semestre al tiro, porque como estudiante de salud tiene que estar preparado desde el primer año para ayudar. Es importante introducirlo también. Aquí, ¿verdad, Tina? En España, Alfredo, María José también, es un tema que se hace una vez que se ha terminado durante la formación del naturópata, se incluye primeros auxilios siempre. No es una asignatura concreta, pero sí se incluye dentro del programa de formación, ¿eh? Y aquí lo pone, está muy bien hecho, ¿no? Y después lo que antes comentábamos, dietética, fitoterapia, hidroterapia. ¿Ves? Sí. Yo creo que acá en este artículo de las materias básicas, pero bueno, eso es algo que es una realidad en todas partes, pero sería bueno tomar nota para prestarle atención y ver cómo unificar. Hay mucha confusión entre medicina, naturismo, naturopatía, muchísima. Y al final presta a confundir, porque cuando habla del estudio, en vez de hablar del estudio de los fundamentos de la naturopatía, habla del estudio de los principios de la medicina, ¿no? Y entonces, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Qué tipo de profesional somos, no? ¿Para qué vamos a estudiar el principio de la medicina naturista cuando sabemos que el naturismo no es necesariamente naturopatía, sino que es una filosofía, ¿no? Y sin embargo, los fundamentos de la naturopatía sí, estamos hablando de cosas específicas como el higienismo, el vegetarianismo, evidentemente, ¿no? Que ahí sí está claro, ¿no? Entonces, ahí sería bueno como pintar de naranja todas esas líneas para ver la posibilidad o valorar la posibilidad de plantear correcciones, ¿no? En ese sentido. Eso nos va a ayudar. Alfredo, tú te refieres a aclarar definiciones, ¿no es cierto? Sí, de los términos, pero son muy importantes.
son muy importantes. La taxonomía, lo que es la taxonomía, nomenclatura y taxonomía, como todas las ciencias, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo, además, a precisar el campo de acción nuestro y la identidad de nuestra profesión. Si no, al final no sabemos si estamos estudiando medicina, si estamos estudiando naturismo, si estamos estudiando los fundamentos de la naturopatía. Es muy confuso, ¿no? Aquí mira, una de las cosas que se hizo, disculpa Tina, cuando yo le hice esta consulta, la misma que hizo Alfredo, me respondieron al Ministerio de Salud lo siguiente: ustedes tienen que estar la misma capacidad o nivel de un médico o una enfermera para entender el diagnóstico y comprender cómo es la mirada de la enfermedad. Con esa pequeña base, ustedes pueden introducir su medicina sin alterar el proceso el cual lleva en curso la persona con un fármaco. Lógico. Pero eso es lógico porque, claro, llama la ciencia llama compartida. Por ejemplo, antes he hablado de la glucoproteína P. Un naturópata tiene que saber cómo funciona la glucoproteína P y cómo interacciona con el hipérico, por ejemplo, aumentándole que son los CIT, el citocromo P450. Es decir, que hay un lenguaje compartido en ciencias básicas y después hay un lenguaje de intervención naturopatía que es propio, como tienen otras profesiones. Los lenguajes científicos, la glucoproteína P tenemos que saberlo todos los naturópatas, cómo funciona, cómo actúa, qué plantas la estimulan o la bajan, la suben y cómo interacciona. Y el citocromo P450 hay que saberlo, cómo funciona, cómo actúan los CIT con los medicamentos. Por lo tanto, está el lenguaje compartido de la ciencia de la salud y después está el lenguaje propio de intervención naturopática y de fundamento. Un poquito para verte, pero aquí pone algo que aquí, por lo menos a mí me llama la atención, es lo que llama la atención. Digo, por seguir un poco, digo, porque también recoge aquí un dato, digo, por verlo, que coge también todo el tema de balneario y esto me gustó también, digo, a título histórico, mira lo que pone ahí: Doctrina térmica de la salud de Manuel Lesaeta Charán. Impresionante. O sea, que un naturópata en Chile tiene que saber perfectamente esto, y lo cual, si después leen a Lesaeta, evidentemente la palabra terapia no la utilizaría, porque Manuel Lesaeta dice que hay que abandonar la terapia y la patología como elemento nuclear de la doctrina térmica. ¿Entiendes? Ni siquiera, pero es muy interesante que se haya incluido en el plan de estudio la doctrina térmica de don Manuel Lesaeta Charán. Esto que lo propuso, a ver, que propuso incluir a Lesaeta en este tema. Ese fue don Jaime Sepúlveda, y antes está el señor Medina, que él era un médico pero muy de bases naturistas y que le encantaba esta doctrina. Entonces, el doctor Medina junto con don Jaime Sepúlveda incorporaron Manuel tal como era. Es fantástico. Esto es, además, Manuel Lesaeta, lo hemos dicho muchas veces, es un libro de cabecera de todos los naturópatas. Sí. Aquí en la formación, aquí en España, Lesaeta es clave. Todo el mundo conoce la doctrina térmica de la salud de don Manuel Lesaeta Charán. Es impresionante esto, ¿no? Y después también incorpora un elemento clave que también tiene, yo creo que la Federación Mundial de Naturopatía insta mucho: investigación. También es importante que se haya incluido métodos de investigación, que ya aquí, por ejemplo, en España, en tercero de naturopatía se incluye una asignatura de investigación. Sí. Esto es importante introducirlo, Sí. La investigación, Manuel, voy a hacer un paréntesis. Mira, quizás yo te lo he contado, pero lo voy a contar. A mis alumnos del primer semestre le comenté, si Tina sabe, muchos naturópatas recetan vitamina C cuando hay cáncer. Pero resulta que una investigadora de la Universidad de Concepción encontró que la vitamina C no es buena para el cáncer. Entonces, lo que pasa es que en los casos de tumores, el sistema inmunológico ataca en el borde del tumor para tratar de reducir ese tumor y contrarrestarlo. Entonces, ¿qué es lo que produce el cuerpo? Radicales oxidativos. Por eso la Ayurveda dice que la respiración es esencial para la defensa. Entonces, nuestro cuerpo forma el óxido de hidrógeno, conocido comercialmente como el agua oxigenada, y de ahí vienen los radicales oxidativos, toda la vida, los ROS. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Al atacar con radicales oxidativos, viene el paciente o el naturópata que no sabe, como dice Manuel, ciencias, le receta alta dosis de vitamina C para ayudarlo. Pero la vitamina C, ¿qué es lo que hace? Viene aquí y el cuerpo le está colocando radicales oxidativos, la vitamina C reducida se oxida. El cáncer se descubrió y tiene portadores que ingresan la vitamina C adentro, que está oxidada, y la coloca dentro del tumor y la transforma de oxidada a reducida. Mientras más vitamina C le receta al naturópata, el tumor se va a armar de un sistema protector en el cual el sistema inmunológico lo quiere atacar, y él se va a rodear de vitamina C que el paciente le está regalando, vitamina C transformada en reducida, y él se va a defender del propio sistema inmunológico que lo quiere atacar. Efectivamente. Y eso, un buen naturópata
tiene que saberlo, eso es lo que se llama clásicamente el efecto Warburg, se llama efecto Warburg, ¿no? Te mete vitamina C que sigue la vía glucolítica y tenemos un problema. Pero eso como naturópata que estudiamos bien, sabemos perfectamente manejarlo, llama el efecto Warburg en los tipos de cáncer, porque a fin de cuentas la vitamina C clásicamente o ancestralmente venía de la glucosa, de la vía glucolítica y produce, y además paradójica, es antioxidante. Viene, Manuel, el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico, justamente. Es que es una cosa que es tan clara, pues nada, ¿verdad? Lo que vemos. Vitamina C que es buena, antioxidante, pero este que también es prooxidante y sigue la vía glucolítica, ¿entiendes? ¿No? Es curioso, ¿no? Entonces, esto de investigación, de mi punto de vista, es muy interesante que el legislador lo haya introducido dentro de la formación de un naturópata. Por lo tanto, es completo. Después, bioética es clave, ¿no? Digamos, ética y deontología profesional. Eso es clave que todo naturópata conozca un poco los elementos de la bioética, aplicación, deontología. Eso es clave en la formación, ¿no? Por lo tanto, es muy completo. Lo que quería subrayar antes, que creo que es muy, muy importante lo que dijo Alfredo, que la terminología es clave, porque pertenecemos a una profesión que es naturópata, la naturopatía. Y si se habla de historia de la medicina naturista, de pronto no es naturopatía. Entonces, la terminología decide si es un tema que pertenece a nuestra profesión o no, es nuestra identificación. Entonces, eso es lo que hemos aprendido en el HTA, en la evaluación, cuando la hemos escrito, de naturopatía, que siempre usamos la misma terminología, es naturopatía o en inglés naturopathy, y el grupo laboral de la naturopatía, Naturopathic Workforce. Entonces, hemos decidido de siempre usar la misma terminología para que la gente sabe, pertenece a nosotros. Entonces, la historia de la naturopatía es diferente a la historia de la medicina naturista. Y de pronto hay confundaciones. Y por eso también hemos escrito con el Comité de Raíces Naturopáticas la terminología naturopática. Y ahí se puede ver todos los términos. Bueno, es en inglés, se puede traducir al español perfectamente. Es un inicio. Son 23 términos ahora. Entonces, eso hay que llevar adelante para que luego toda la comunidad naturopática usa esta terminología. Y además en relación a eso, Tina, nosotros hicimos la traducción y estamos esperando a una persona que haga la revisión para poder enviarles el documento con los términos, ¿cierto? Para que puedan estar en español. Ya. No, una cosa que iba a decir, que nosotros justamente lo que es los principios del naturismo lo vemos en los fundamentos de la naturopatía, como principios del naturismo. Sí, pero no los principios de la medicina naturista, eso es otra cosa. Ya, y el naturismo es solo una parte de la naturopatía, no exactamente. Es el estilo de vida en forma natural, es el naturismo. Entonces, es una parte muy importante de la naturopatía, pero no es todo. Sí. Es un tema que está claro, por eso dentro del foro, ¿no? Jocelyn, tenemos un grupo que se llama de nomenclatura y taxonomía, con 8.000 términos que tenemos ya más o menos a nivel de hispanoamericano recogidos, 8.000 términos, ¿no? Pero tiempo al tiempo, desde mi punto de vista, este es el comienzo. Esta ley es el comienzo, no es el final. Y de mi punto de vista, y lo estamos analizando para ello como marco de referencia, sirve, pero un montón. ¿Esto se puede perfeccionar? Sí, hay que avanzar, sí, pero para empezar, Jocelyn, la rueda ya está inventada. Sí, ¿no? Sí. La rueda está inventada. Bueno, pues esta es la rueda. Ahora la rueda la podemos perfeccionar, sí, pero ponerle aquello. Pues la rueda podemos ponerla de verdad maravillosa. Pero el comienzo, sí, pero el comienzo tiene que ser muy correcto. Claro, pero los comienzos, evidentemente, un niño no sabe andar. Hasta que empieza a andar, se cae. La decisión a dónde va la cosa. Pero
Sí, pero los legisladores, lo que tenemos experiencia de negociar con legisladores, están todos con la cabeza alternativo, complementario. Miren, pero esto, para empezar es genial, para empezar a andar, el niño empieza a andar, se va a caer 20.000 veces. Sí. Partimos de la base que fue un hecho histórico. Es un hecho histórico. Chile ha sido una vanguardista en esto, por supuesto, pero bueno, para eso estamos reunidos acá, para mirarlo. Justamente. Mire, yo les puedo comentar alguna experiencia. Dentro de la gente que ayudó mucho en esta ley, había gente que hasta el día de hoy tiene confusión entre lo que es fitoterapia y fitomedicina. No lo tiene claro. ¿Saben la diferencia entre fitoterapia y fitomedicina? Y eso es crucial. Entonces, pero como dice Manuel, se avanzó con esa diferencia. Yo me acuerdo, mis amigos de la Universidad de Chile dicen, pero ¿cómo es posible? No saben diferenciar lo que es fitoterapia y fitomedicina, me decía. Entonces, pero hay confusión justamente de la medicina, como dice Tina, naturista, de la naturopatía. De hecho, cuando uno dice, usted es naturólogo, me dicen usted naturópata, no, como que le cuesta decir el nombre que somos naturópata, que sea de la lengua. O la nueva, naturoterapia. La lengua, ¿Naturo qué? Dice, ¿Naturo qué? Sí. Bueno, proseguimos, Jocelyn, dale un poquito arriba, que viene a dar No, los naturópatas holísticos y los naturoterapia. Sí, los holísticos, bueno, eso ya es tremendo. Pero la naturopatía es holística. Efectivamente, ahora hay un artículo muy interesante también, digo porque... Aquí, en relación a lo que es los métodos de investigación y a esto, igual me gustaría, como está aquí María José, un poco poder saber cuál es la opinión que tiene ella respecto a todo esto. Sí, María José, ¿está por aquí? Ahí está María José. Sí. Dale al micro, María José, dale al micro. Ahí sí. Ahora. No se escucha. Capaz que tiene que subir el volumen. Subir el volumen. No escuchamos. Bueno. Yo unas cosas mientras va buscando que me gustaría... Ahora. Venga, María José. Estos pasos que se han dado son muy importantes para empezar a avanzar en la naturopatía. Y la investigación hay que continuar apoyándola, hay que seguir apoyándola y es muy importante, como hablábamos esta mañana en nuestro programa, que la investigación es la base para poder avanzar en naturopatía. Porque si no investigamos no tenemos una base en la que apoyarnos para poder en nuestro día a día, en nuestra consulta, poder seguir trabajando. Sí, efectivamente es muy importante lo que mencionas, María José, porque al final también, gracias a la investigación, podemos validar lo que es nuestra profesión. Claro. Es que es eso, porque si no tenemos un apoyo en investigaciones científicas, tampoco nosotros en el momento de trabajar no tenemos esa autoridad, ¿no? Para decir, tenemos que hacer esto, seguir con esto y con esta terapia, con esta tecnología para poder ayudar a la persona que viene, el saludante. Yo una de las cosas que, bueno, que siempre creo que todos lo hemos escuchado y lo hemos leído, pero es un tema que sigue siendo controversial, ¿no? Y es si la investigación en naturopatía debe necesariamente de contener exactamente los mismos parámetros de la investigación. Yo sé que la naturopatía es una ciencia y que evidentemente hay elementos básicos que son los de cualquier ciencia, ¿no? A la hora de investigar. Pero también es cierto que la naturopatía tiene un lenguaje y tiene una manera de leer los procesos que no necesariamente es idéntica al de otro campo de la salud humana. Entonces, ahí, en investigación de naturopatía,
lo que me parece interesante, capaz que un trabajo más para mediano plazo, ¿no? Pero poder plantearnos, bueno, como método, ¿no? Que es lo que se está hablando acá, como métodos de investigación, estos son los métodos básicos de cualquier ciencia, que Sí. evidentemente la naturopatía también tiene que tenerlos. Pero luego hay métodos específicos de la naturopatía para investigar, que también tienen que estar tienen que estar escritos, tienen que estar mencionados, tienen que estar presentes en la formación de cualquier, de cualquier estudiante que se está formando y que va a investigar. Es decir, diferenciar los métodos básicos de investigación con los métodos específicos de investigación de la naturopatía. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, el iridoscopio, ¿no? O la lectura del iris. Es un método específico de la naturopatía para valorar un estado de salud. ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Tal vez para otra ciencia, para otra profesión digamos, de la salud, no lo es, porque de hecho es cuestionado en algún sector. Pero para nosotros puede serlo. Claro, igual que el pulso o otras cosas en las que nos fijamos, pero yo también creo que dentro de lo que es el paradigma de la naturopatía es la manera de ver al individuo, que también es muy importante en ese sentido, porque aunque el método sea el mismo, después la manera de aplicarlo o de verlo en función del individuo es lo importante y es lo que diferencia una ciencia de la salud de la naturopatía. De la otra. Lo que María José hemos denominado naturopatía metodología híbrida, ¿no? Que hemos hablado bastante de la metodología cuantitativa, cualitativa, y que hacemos en naturopatía metodología híbrida, la hemos desarrollado con elementos y a eso le hemos llamado naturopatía basada en la evidencia. Entonces, evidentemente, ya está muy desarrollado lo que es el MIN, el método de investigación naturopática. Y como el MIN está ya bastante desarrollado, utiliza metodología híbrida sustentado en la evidencia, que es naturopatía basada en la evidencia. Entonces, como la intervención naturopática es multimodal, al ser multimodal tiene evidentemente sus características, pero hay abordajes, es decir, desde matriz a nivel funcional, estamos trabajando un montón para fundamentar la metodología de investigación, porque evidentemente al ser híbrida es más compleja que si es cuantitativa exclusivamente. Entonces, eso hay muchos colegas nuestros que le hemos puesto mucho énfasis. ¿Cuál es la metodología que utiliza la naturopatía? Metodología híbrida, no exclusivamente cuantitativa. Entonces ahí estamos desarrollando todo un método de María José muy interesante, porque la intervención naturopática es multimodal, como hemos dicho, ¿no? Claro, y aparte yo creo que más que ya la metodología es cuando llegamos al resultado, la manera de aplicarlo. Yo ahí es donde veo la diferencia, porque tú puedes seguir el mismo método, pero el resultado tú lo vas a aplicar de una manera diferente a otro profesional que no sea naturópata. Claro, yo, mira, en la experiencia que tengo, yo tengo como 22 años de investigación científica, Manuel, en distintas universidades, y en los prácticos, me acuerdo, de microbiología, en vez de ser el antibiograma, una corchetera tomaba el papel especial blanco y hacía papelito redondo, Manuel, y en vez de impregnarlo en cloranfenicol o eritromicina, lo impregnamos en tintura madre de ajo, matico, Claro. y probamos placa de agar, Escherichia coli, ver cuándo el radio de inhibición. Entonces, yo fíjate que he usado el método científico convencional y funciona lo más bien. Claro. Por ejemplo, cuando he probado, por ejemplo, en alteraciones que yo trabajé con fotoperiodo, y ahí fue mis primeros pasos en ver, en vez de colocar el adjuvant completo de Freud intraperitoneal, vi unas cápsulas militares en la guerra del Golfo Pérsico del año 1993-92, hice un extracto de betaglucano y lo inyecté en los peces. Fíjate que obtuve una migración macrofágica interperitoneal igual o superior al adjuvant completo de Freud. Y aquí viene la observación. Cualitativamente, los peces no se observaban inflamados o rajados en el vientre con el adjuvant completo de Freud. ¿Y cómo estaban los peces con los betaglucanos? Normales. No había ninguna diferencia. Se midió el radio con una winchita y se le sacaron lavado intraperitoneal. La diferencia fue que habían tantas células peritoneales que era igual, superior al adjuvant completo de Freud. Entonces aquí, Manuel, perfectamente se mezcla lo cuantitativo, es decir, yo cuento en el microscopio cuántas celulitas tiene mi pececito. Lo veo por fuera cualitativamente, si está bien inflamado, normal. Por eso, para ponernos de acuerdo, metodología híbrida, que es la que utilizamos en naturopatía.
Y esa metodología híbrida va avanzando, pero el método es el método, porque método viene del griego odo, que significa camino, igual que paz, naturopasta, el camino. Y es un camino que los seres humanos tenemos para llegar a un sitio. Pero es un camino y después se utiliza de una manera o de otra. Y en naturopatía, metodología híbrida, cualitativa y cuantitativa. Y avanzamos haciendo modelos. Después, como dice María José, la parte importante es la praxeología. Es decir, yo tengo el método, la investigación y cómo lo llevo a la práctica. Se llama praxeología naturopática. Son modelos que estamos haciendo y en la praxeología, de la tecnología pasamos a la praxeología y a partir de ahí, evidentemente, estamos haciendo revisiones bastante interesantes. Y bueno, a ver, es fantástico hablar de investigaciones, yo por el tiempo, pero podemos hablar del aromatograma, que el aromatograma es muy interesante también. Sí, también lo he hecho ese, justamente. El aromatograma es impresionante, participáis, bueno, vamos a entrar en la historia, muy bonito, me encanta. Otro día hablaremos de los experimentos y de trabajos muy interesantes que hay, pero interesantísimos. Es María José que lo estamos analizando. Sí, yo de hecho... Que es impresionante, impresionante. Por ejemplo, al hilo que decía también Alfredo de iridología. En iridología a lo mejor no hay muchas investigaciones, pero hay algunas muy interesantes aplicando el método científico, que ahí es pura estadística, ver temas, tipo de laguna, cómo son cada una, abierta, cerrada, y después nos vamos evidentemente a la contrastación. Hay unos 300 estudios muy interesantes de iridología en la cual se contrasta evidentemente qué evidencia hay. Pero otro problema de la investigación, y terminamos ya el tema, pues podemos seguir mucho, es la financiación. ¿De acuerdo? Toda investigación hay financiación. Por ejemplo, hay tipo, nivel 1, nivel 1, 2, 3, 4, como bien sabemos, toda investigación. Del nivel 2 no pasa casi nada. Yo me limito, pregunto a profesionales de la investigación y digo, oye, ¿por qué no pasáis la tercera fase? Porque no hay financiación. Y si no hay financiación, de in vivo no puedo pasar a otra etapa, porque no hay financiación. Porque ya entraríamos en lo que hay siempre, que se financie, qué tipo de investigación se financian más que otras. Siempre está evidentemente la rentabilidad, ¿no? Por lógica, ¿no? Entonces, en la ciencia ahora mismo, en la naturopatía, hay millones de investigaciones que se hacen en todo el planeta, en todas partes. Hay millones de investigaciones de esta índole. Algunas han pasado ya a fase 4 también, ¿de acuerdo? Otras se han quedado en la 1, otras están en la 2, pero con el tiempo esperemos que haya más financiación, y si hay financiación, ¿no, María José? Como le hemos dicho a algunos, ponga usted 100.000 euros encima de la mesa y verá cómo investigamos, pero sin dinero... Manuel, tanta la verdad que tú dices, que voy a hacer un paréntesis, yo fui uno de los primeros a nivel latinoamericano mundial, me decía mi profe del doctorado en la India, que yo investigué sobre productos naturales marinos en la salud. Yo inventé una asignatura que le dictaba la carrera de Biología Marina y Química Ambiental de la Universidad Católica. Entonces yo le enseñaba cómo los productos marinos pueden sanar enfermedades, porque el 30% del planeta es tierra y el 70% agua, o sea, estamos viendo un 70% de medicina. O sea, estamos mirando con un ojo y el otro tapadito. Así estamos mirando la medicina. Entonces ahí se puede lo que tú dices, Manuel. Lo voy a decir con confianza porque las cosas son así. Hay muchos empresarios norteamericanos y español que ya tienen el código patente pagado, los extractos marinos, para futuro, en 50 años, sacar un producto farmacéutico que cura una enfermedad y lo tienen listo. Eso ya está listo. Claro. Por lo tanto, la investigación naturopática, el legislador que ha puesto esto en la ley de Chile, ha sido una persona que ha pensado un montón. Como ha pensado, ha puesto investigación. Y eso es muy importante para todos los naturópatas hispanoamericanos, porque esa materia, esa asignatura, que también la Federación Mundial de Naturopatía la recomienda, hay que incluirla, pero ya la hemos incluido. Así que hay que enseñar a los naturópatas a investigar, que es importante, siguiendo la metodología que estamos comentando y toda la problemática que conlleva investigar. Entonces aquí vemos en español, María José, cortito, no vemos mucho investigando, porque es muy complicado y cuesta mucho tiempo, y evidentemente también la pasta es la pasta. El mosaico es. Eso. Jocelyn, ahora viene un tema muy interesante. Ahora viene el artículo donde se pone el recinto, ¿no? ¿Dónde trabaja un naturópata en Chile? Esto es muy importante. Sí. ¿Pone eso el artículo, Jocelyn? Yo creo que sí, ¿no? No sé si quieren, si seguimos... Sí, porque aquí un tema que sí me gustaría un poquito, si no importa, destacarlo es el recinto que aquí en España, cuando empezamos también a regular nuestra profesión, que está recogida, también
se debatió el tema dónde pasa a consultar naturópata para que haya seguridad, tanto de higiene, laboral. Ese artículo creo que puede ser interesante, por lo menos comentarlo por encima. Después avanzamos un poquito, ¿no? ¿Lo tienes por ahí, José? Lo comparto yo. Porque una pregunta quería hacer yo, porque tú, Abed, ¿dónde investigas? ¿En India investigaste? Investigué en la Universidad de Concepción, investigué en la Universidad de Desarrollo y en la Universidad Católica. Ahí sí trabajo primero en estrés, pero mi profesor de bioquímica me retó porque los humanos se sugestionan. Me hizo trabajar estrés en peces, en poiquilotermo con el primer sistema inmunológico de los vertebrados. Después investigué en la Universidad de Desarrollo un colutorio de manzanilla en la Facultad de Odontología para reducir la carga bacteriana oral, las encías. Para sacar bacterias, sacamos bacterias silvestres de la propia cavidad oral. No compramos bacterias en los laboratorios, Manuel. Sacamos de los pacientes. Entonces sacamos bacterias silvestradas. Las domesticamos en el laboratorio y ahí probamos el colutorio. Y ahí me gané un premio internacional para probar cómo la manzanilla no es que mata, inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces eso es muy bueno, Manuel, saber que uno como naturópata no puede matar todas las bacterias. Uno tiene que enseñar el concepto de los alumnos de equilibrio de flora. Entonces, aquí la manzanilla tiene la cualidad de inhibir el crecimiento, pero no mata. Que curiosamente las bacterias que forman el sarro, a la edad adulta, el esmalte se forma poroso y forma lo que se llama la placa madura. Y si uno lo saca, los dientes cuando uno sea más anciano se van a infectar con mucha mayor facilidad. Que es en el fondo, parte del sarro protegen adulto. O sea, también hay que entender un poquito cómo esta cosa se va ligando, que a futuro tenemos que tener un poquito de sarro porque la porosidad del esmalte se va perdiendo. Entonces, el profesor decía que no hay que matar todas las bacterias. Tanto limpiarse, eso es así. Lo de recinto, que es importante, hombre, es muy interesante lo que hablamos, pero el tema, podemos tener otro día también, hablamos que esto es muy interesante porque así aprendemos un montón, pero este artículo, ¿qué os parece? Es muy interesante como también el legislador enfoca hasta dónde que pasó la consulta y las condiciones. Y yo creo que eso, en Alemania también está legislado el recinto, ¿no? El local donde pasa consulta, es decir, que esto es legislador. Sí, totalmente. Hay que registrarlo con el Ministerio de Sanidad y vienen de vez en cuando a hacer su... una inspección que se llama, ¿no? Sí, si está todo correcto, si el paciente tiene su cuarto de baño separado y pues aquí, hay habitación personal, si tienes empleados y luego la higiene. La higiene es... Ahora, aquí está, mira, la higiene. Pero pone algo muy curioso, es adecuadamente calefaccionado, ¿no? Sí, y es exactamente las mismas leyes y restricciones como una clínica médica. Es exactamente lo mismo, porque lo ponen todo al mismo nivel. El heilpraktiker y el médico es el mismo obligaciones y permisos. Sí, aquí está el lavamanos, un lavamanos, un escritorio. Diferentes profesiones, completamente diferentes profesiones. Aquí en España, por dar un poquito el toque, como no estamos considerados profesionales sanitarios, pues estamos acogidos a una legislación que llama de sanidad, de higiene, pero no como están acogidos a la apertura del centro sanitario que se llama, que hay una ley, pero vamos, en el momento que seamos sanitarios tenemos que acogernos a esa ley. Y no estamos acogidos a la ley que se llama de higiene de servicio público, ¿no? Y aquí está muy bien, que pone, Ana, mira, una camilla, pesa, altímetro, manómetro y fonendoscopio también. Curioso, ¿eh? Sí, acá, Manuel, justamente me tocó una experiencia, Tina, que cuando yo autoricé mi box, que ahora tuve que cerrarlo con la pandemia, había muchas cosas. Entonces yo le decía, bueno, esto es para autorización médica, autorización naturópata. Dice que cada Secretaría Regional del Ministerio tiene exigencias particulares entre una región de Chile y otra región de Chile. Y además me dijeron que estas exigencias sanitarias son el mínimo, sanitariamente tiene como un box de una enfermera, un box de un kinesiólogo, de un odontólogo. Esos son los mínimos requisitos sanitarios de atención. Desde que eso es importante. Y después aquí, por ejemplo, pasó igual un artículo que sacaron en España, que si es un ingreso, como dice, está un internado, pues tiene que estar a cargo de un médico. Aquí está un artículo famoso, pero es para centros de terapia alternativa o complementaria que se habla, no de naturopatía. Digo, el decreto del año 2003, ¿no? Y aquí pone esta matización con el objetivo de garantizar a la persona una seguridad nada más, no por otra cosa, ¿eh? Yo lo interpreto así, esto no es que nos quieran desprestigiar a los naturópatas, no. Es una cuestión de seguridad, ¿eh? De hecho, Manuel,
Sí, el ancho de la silla de ruedas que pasa. Lo pone en la silla de ruedas. Las puertas. Sí. Lo pone aquí, Sí, lo pone aquí. 2 sillas y aquí también el tema es interesante. Y después sigue confundiéndolo, como Alfredo automatizaba y Tina también, ¿ves? Las terapias de medicina naturista, voy a poner naturopatía, ¿no? Las tecnologías naturopáticas, el término correcto es las tecnologías naturopáticas, pero bueno, el legislador todavía está con esa confusión de la traducción. Sí. Y ya lo hemos comentado, la palabra medicina natural la tradujo un famoso médico español del siglo XIX, que fue a Alemania y escuchó Naturheilkunde y se tradujo a español como medicina natural. De ahí viene el término. No viene de otra parte, digo en español, cuidado, Y lo introdujo en España, y en los años 30 hubo un gran debate, que ya lo hemos comentado otras veces, y ese fue el que tradujo el término alemán Naturheilkunde al español como medicina natural. Y ahí empieza la problemática, una mala traducción. Y como esta mala traducción... Heilkunde, sí, es ciencias de salud. Heilkunde significa ciencias de salud. Claro, naturaleza, Heil, salud, Kunde, en Deutsch. En Deutsch. No, Naturheilkunde es ciencias de salud. Claro, y después lo tradujo que era médico, lo tradujo en español como medicina natural. Después, ya en el siglo XX, Naturheilkunde lo tradujeron como fisioterapia. Otra traducción también errónea. O más correcto, más correcto es cura natura. Eso es Naturheilkunde. Nature o nature cure, también como lo han traducido en Estados Unidos. Lo digo para que veamos las traducciones, después los problemas que da por traducir cosas que no se traducen como hay que traducirlas y crea problemas. Como en los años 30 en España hubo un problema con el tema naturista enorme con Albano Rosell, que se tuvo que ir a Uruguay, como ya comentamos. Así que hay toda una historia. Y aquí otra vez recoge lo mismo, las terapias de medicina naturista. Bueno, volvemos a lo mismo. Las tecnologías naturopáticas deberán ser aplicadas por personal técnico especializado por naturópatas, ¿no? O, ¿de acuerdo? O no, porque dice, ¿o qué es? Pues la O ahí sobra, ¿no? Digo al hilo, Jocelyn, de que después ya, si no, y otro día recogeremos datos, la O ahí, desde mi punto de vista, la O sobra. ¿Lo veo, no? Porque no, o por naturópata, o somos o no somos. Y aquí está lo del registro de datos, que esto en todos los países es lo mismo. Alfredo, en España también tenemos el tema de protección de datos, que sí. Sí. Hay una ley, tenemos un registro, bueno, todo eso queda muy claro también. Y además el código nuestro pone lo mismo que pone aquí. Por tanto, estamos de acuerdo. Pero una pregunta, porque acá me surge una precisión. ¿Podés ir al artículo 6, Jocelyn, el anterior, o este, pero ahí. Por ejemplo, acá dice que no fuiste muy arriba. Acá, déjalo así como está. Acá dice, hablando de las salas de atención, ¿no? Cuando se requiere internación de personas. De personas, el mismo decreto que en España del 2003, Alfredo, hubo una polémica tremenda, ¿no? Para la aplicación de terapias propias del naturismo. Ahí está. Claro, ahí ya entiendo. Pero acá habla del centro de naturismo, no habla de. Acá se daría a entender que una internación en el centro de naturismo, no una internación en el hospital. Sí, eso es cuando alguien se quiere hacer una terapia con barro, una terapia con agua, una terapia de masajes. El centro tiene que estar, la persona tiene que tener una autorización. Entonces, si un naturópata y en su malla profesional tiene la formación, lo puede hacer. O si el naturópata trabajando con él a un chico que puede ser masoterapeuta y estudió la carrera de masoterapeuta, entonces lo puede derivar ahí mismo en el centro a una persona que sea titulada en masaje. Y lo que dice es que ese centro debe estar a cargo de un médico. Sí, ese se llama el director del centro. Pero igual que los balnearios en España. Sí, eso, claro, cuando hay internación. Sí, pero si un naturópata, María José, quiere abrir su propio box de consulta, un naturópata por sí mismo lo puede hacer. Sí, lo pueden. Claro, el tema es la internación, bueno, sí, internaciones que pernota en un lugar. Sí, ¿no? Sí. Lo que sería ingresado, alguien dice, está ingresado, si está ingresado, pone la ley. En España, correcto, sí. Se pone en centro de terapias complementarias o alternativas. Seguimos. Bueno, además de todo el tema en sí de lo que tiene que haber o no en una consulta, ¿cierto? También
se considera que en la consulta del naturópata no se pueden, ¿cierto?, vender productos asociados a lo que es la fitomedicina, No se puede ser, sí, eso es verdad. homeopatía, etcétera. Eso está claro, eso está delegado para toda la gente que sepa. En Chile está designado a la carrera de química y farmacia, a las farmacias autorizadas por el Instituto de Salud Pública. Entonces, se ve la Manuel, porque yo te voy a contar una experiencia personal de un amigo que trabajó como inspector sanitario. Entonces, ¿qué es lo que me decía mi amigo? Iba a hacer las inspecciones de tiendas muy, muy artesanales, Manuel, pero muy precarias, y él me decía que tomaba una escalera y se subía al techito de ese local y había nidos de ratas y fecas y la persona sacaba. Entonces, estas inspecciones sanitarias son para velar que sean bodegas, piezas autorizadas con una temperatura, luz, desinfección oportuna cada 6 meses, un año. Entonces, lo que quieren velar es que los vectores como las ratas, moscas, insectos y hongos no estén presentes en ese lugar. Y para eso está encargada la carrera de química farmacia. Que le voy a hacer la inspección. Y aquí, Alfredo, lo que tú comentabas antes, aquí está. En aquellos recintos donde se practique exclusivamente la naturopatía, la dirección técnica será a cargo de un naturópata. Punto. O sea, ahí el legislador, no sé, estaría iluminado y sacó esto que es impresionante. Aquí está la dirección técnica. Claro. Esto es importante destacarlo, que al hilo de lo que estabas comentando. No, y Manuel, piden una cantidad de documentos impresionantes. Lógico, pero es que es lógico, una cosa es lógica, porque hay que garantizar, como dice al principio, la seguridad, como hay que garantizar la seguridad del ciudadano, pues tienen que pedir documentación, punto. En la sociedad y de hecho, es un ingeniero de prevención de riesgos que te tiene que entregar un plan de evacuación en casos de emergencia, es terrible. No, pero aquí estamos igual, Nicole, si está por aquí, Nicole está por aquí también, nosotros también estamos acogidos al tema este de riesgos laborales y dentro de nuestra organización colegial pues tenemos un servicio para todos los colegiados de este tema también, seguro de responsabilidad civil, es que nos exigen. Saben. Somos profesionales. Sí. Aparte de pagar impuestos que hay que pagar por los requisitos que nos piden. Punto. Y después el que quiere llamarse alternativo, holístico y todo eso, pues a lo mejor no hace. Porque aquí sigue confundiendo alternativo con médico, tiene un lío el legislador lo ha hecho bien, pero se confunde, cada vez que decirlo. Por lo que dijimos al principio, Manuel. Se lía un montón y aquí, mira, aquí lo pone otra vez, en el caso de que un mismo recinto da 2 o más prácticas médicas alternativas o complementarias, otra vez que acaba de aumentar de alternativo es carterna, ¿no? Otra cosa, es que no sé, es que hay toda la semántica, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, evidentemente lo ha hecho medianamente bien para empezar. Y después que en el artículo 8, pues ya pone las competencias donde se saca registro, que Abel lo comentaba, ¿no? En la Secretaría Regional, ¿no? Secretaría Regional del Ministerio de Salud. De Salud es competente para dar las licencias, ¿no? Claro, y elevado en el Departamento de Profesiones Médicas. Efectivamente, donde se realizará, y además aquí otra vez el legislador vuelve otra vez al término, Alfredo, ejercicio de la naturopatía. ¿Ve cómo va? Divaga, pero lo dice otra vez claramente, ¿no? El ejercicio de la naturopatía. Otorgar la autoridad. No, el espíritu de la ley es muy claro, ¿no? El legislador ahí está clarísimo. Y esto como punto de referencia y marco referencial es casi perfecto para empezar a andar. Que el niño tiene que empezar a andar, el niño se va a caer un montón de veces, ¿eh? Es lo natural, es lo natural. Es lo natural que se caiga el niño. De todo esto que se utiliza como sinónimo. Medicina natural se utiliza como si fuera un sinónimo. Claro, de naturopatía y de alternativo complementario sería, pero hay que tener las circunstancias históricas, sociales, y para eso estamos nosotros, como hemos hablado. Nomenclatura, taxonomía, siempre desde el respeto a los demás, porque respetando, nos respetan también, y vamos poquito a poco, pero que el niño tiene que caerse muchas veces, y después empieza a andar solo y dice, oye, qué bien, ¿no? Sin andador ni nada, ando solo, yo soy. Y aquí está el tema, vamos a ver el artículo 9, que el artículo 9 aquí pone quién da la Secretaría Regional del Ministerio de Salud. Y vuelve a matizar el ejercicio de la naturopatía, lo cual es importante, ¿no? Y el decreto supremo número 42 de 2004, que es de las prácticas de medicina alternativa. Aquí. El que mencionamos al inicio, el decreto inicial. Sí. De 2004, o sea, tiene ya un montón de años, Por el día de hoy, que le hemos puesto énfasis, hay una parte interesante que es
de otros países, quien tenga el título de otro país, ¿cómo puede ejercer en Chile? Que eso es importante que el legislador también lo contempla. Y otro tema interesante, ya para el próximo día, son las horas, 1.600 horas que pone. Oye, por eso digo, yo creo que quizás podríamos como hoy día terminarlo hasta acá, para el próximo capítulo seguir abordando, porque eso igual entra un tanto en debate, se puede en el fondo ir contando la experiencia de lo que tienen los otros países en la regulación en torno a ello, cómo se convalida un título, cómo un naturópata de acá puede ir a ejercer a otro país, entonces, o viceversa, un naturópata de otro país. Entonces yo creo que eso nos va a dar harta conversación. Por supuesto, entonces el tema, pero sí es importante destacar algo, aparte de haremos resumen entre todo, que el legislador aquí lo ha puesto todo muy clarito, cómo se convalida, cuáles son las horas, o sea, que para empezar, Alfredo, el espíritu yo creo que es interesante, ¿no? Sí, sí, está muy bien, está todo contemplado. Son spoilers del próximo capítulo. No, y otro tema, Jocelyn, que hemos hablado muchas veces, que esto evidentemente sirve de referencia, de marco referencia. ¿Para qué? Bueno, para que en Perú no hagan una cosa, en Guatemala hagan otra, y al final nos volvemos todo el mundo loco, ¿no? Pero esto es una regulación que podamos trabajar en todos los países igual y que el mismo título que salga en Chile sirva en Perú, sirva en Argentina y sirva en España. Y lo interesante es que es el reglamento de un país, una cultura hispana, que no es anglosajona, que entonces eso también nos está hablando de una referencia que perfectamente se puede extrapolar, ¿no? Claro, eso lo que dice Alfredo fue un dilema en esos años cuando yo me acuerdo que conversamos con don Jaime Sepúlveda, era o respetamos más lo científico o respetamos más lo popular, lo ancestral. Entonces fue como un matrimonio, fue un punto medio de fusión. Entonces aquí Alfredo fue partir de nada. De hecho, don Jaime Sepúlveda, a ver, la discusión más grande era medicina complementaria alternativa o medicina integrativa. Y ahí me acuerdo que en Alemania se hizo el debate. No se llama medicina integrativa, se llama medicina alternativa y complementaria en aquellos años. Entonces, ahí el concepto integrativo era como el hermano que no es el más querido y como que, mira, te voy a integrar así de buena onda. Entonces, se denominó medicina alternativa y complementaria. Muy bien. Entonces, nada, que ya pasamos a partir del próximo artículo en la próxima reunión, ¿no? Y sobre todo haremos capítulo, sí. Eso es el tema esto, como también queda grabado, pues que todos nuestros colegas, vamos a ponerlo ahora en todos los medios que tenemos, ¿no, Jocelyn? Para que se divulgue y que la legislación de Chile sirva de marco referencial para otros países, como dice Alfredo, que es lo mismo, puede servir también para España también, aunque tenemos aquí una legislación muy concreta, pero ahí está muy especificado, ¿no? Entonces puede servir para todos los países hispanoamericanos, es un ejemplo. Y como ejemplo hay que darle bien, hay que leerlo muy bien, comentarlo, volver otra vez a redactar lo que haga falta y seguir adelante, porque si no el cacao es tremendo, entre alternativos, complementarios, integrativos y al final... Sí. Dice que somos, como esta mañana hemos hablado en el programa, ¿cuál es la última? La metamedicina. Todos los días le cambian el nombre, pues si le cambian el nombre, mañana hay que regular las metamedicinas también. Hombre, sí. Esto, porque ya hemos hablado otra vez, Alfredo, cuando un paradigma se estira mucho se le ponen apellidos. Y eso es un síntoma claro en el cambio de paradigma, el ponerle apellido a otros paradigmas. Y eso es ciencia básica y pura. Y como somos científicos, sabemos el cambio de paradigma, cuál es la señal clave para el cambio de paradigma. ¿Cuál es? Ponerle apellido al paradigma antiguo o querer mezclar paradigma nuevo con el otro. Medicina integrativa es creer con el paradigma nuevo y mezclarlo con el antiguo. No se puede, compañero. Es una manera de resistir. Un paradigma que está quedando obsoleto, pero tiende a resistir, ¿no? Claro, acá tomaron el término de medicina complementaria que complementa nomás la medicina alopática, pero tomaron el apellido. Sí, pero el cambio de paradigma implica, y aquí hemos citado muchas veces a Mario Bunge, que habla de modelos abarcantes. Un paradigma no anula el otro. Es decir, el paradigma de Einstein no anula el de Newton y el de Newton el de Galileo, para hablar de la física. Entonces, en ciencia los paradigmas no se anulan. ¿Por qué? Porque cuando hay hechos y fenómenos que este paradigma no lo explica, hace falta otro. Y eso significa que anula la anterior, porque la física de Newton no anula la física de Galileo, ¿a que no? El movimiento rectilíneo uniforme no es incompatible con las leyes del universo de Newton, no. Lo que hace, a medida que avanza el conocimiento, aparecen nuevas problemáticas que hay que resolverlas con nuevas metodologías. Ahí está la naturopatía, pero eso no anula a la anterior, ni lo complementa, porque la física de la relatividad no es el complemento a la física del movimiento rectilíneo uniforme. Eso es un lenguaje
de resistencia, Alfredo, resistencia. Y cuando el chicle se estira mucho se rompe, hace ¡pah! Y cuando se rompe crea un conflicto tremendo. Para evitar que se rompa, hay un autor muy interesante que es Hernán San Martín, no sé si lo conoceréis, Hernán San Martín, sobre el libro que se llama La crisis mundial de la salud. Libro ya antiguo, pero recomendable para entender un poco lo que aquí también estamos hablando. Se llama La crisis mundial de la salud de Hernán San Martín, un tocho enorme, pero del que tenga tiempo e insomnio productivo, que se lo lea tranquilamente y así vamos avanzando los paradigmas y evitamos todas esas confusiones terminológicas, que yo sé, lo hemos hablado muchas veces, eso también repercute en los puestos de trabajo, ¿sí? Repercute en los puestos de trabajo. Dice, el puesto de trabajo para quién es, para el naturópata, para el médico complementario, el médico alternativo, el médico indígena, el médico holístico, el médico, ¿para quién es ese puesto de trabajo que estamos definiendo también? Pues el puesto de trabajo es para el naturópata, punto. Yo creo que tiene una importancia el lenguaje con los puestos de trabajo, ¿sí? Y hay que luchar por los puestos de trabajo porque hay que seguir, porque hay que crear mercados. Si creamos mercados, pues evidentemente hay más profesionales que dicen, aquí mercado, pues voy a estudiar esta profesión porque tengo una salida. Si no hay salida, no estudia. Y no hay profesionales. Acá hay muchas personas que quieren en el fondo una alternativa más natural. De hecho, nosotros hacemos muchos cursos relacionados a cómo alimentarte, de meditación, y hay muchas personas que quieren eso, buscar una forma de vivir más natural, de estar más saludable, de poder manejar el estrés. Entonces, hay tanto que se puede hacer, y para eso está el naturópata, el profesional que está para poder apoyar a la comunidad y a la salud. Efectivamente. Entonces, hay que seguir trabajando en esta línea, y a los colegas de Chile, ustedes, ¿no?, que habéis conseguido algo muy importante, y al legislador de meridianamente lo ha redactado bastante bien. Por lo tanto, es el comienzo, no es el final, y seguiremos avanzando, Alfredo, y que nuestros colegas de otros países pues vean el tema para no partir nunca de cero, nunca partir de cero, porque partir de cero es peligroso, ¿eh? Porque cada vez que explicar otra vez lo mismo, ¿no? No, y partir de cero significa que puede agarrar otro camino totalmente diferente. No, como base me parece espectacular, la verdad. Solo corregir algunas cosas, pero no del espíritu, que el espíritu de la ley está perfecto. Esa es la conclusión que, Alfredo, vamos a sacar de esto, la importancia del espíritu. Y, por ejemplo, en Argentina también una ley también de medicinas alternativas que han hecho, y recogen, es muy parecido al de Chile, recogen también la figura del naturópata. Pero a diferencia de Chile, dice que para que se ponga en marcha tiene que haber una entidad profesional que lo reclame y lo exija. Digo, vaya, lo hacen al revés, ¿no? Digo, bueno, quiero decir con esto que todos los países se van notando, ¿ven?, como pasa aquí también en Venezuela, que hay también otra regulación, es decir, que hay. Entonces vamos a intentar armonizar legislaciones, y la armonizando, y ahí la Federación Mundial de Naturopatía tiene un papel fundamental en armonizar legislación en todos los países, más o menos parecida, que podamos trabajar, que con el título que hay en Chile pueda venir a España o a Perú o a México, por ejemplo, ¿no? Y que podamos trabajar. Creo que es un objetivo loable, importante a conseguir, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues nada, pues... Ha sido muy interesante la conversación, sí, podríamos seguir. De hecho, vamos a seguir, vamos a tener un capítulo 2. Pero por el día de hoy, claro, por el día de hoy yo creo que hemos abordado muchos temas bastante interesantes. Muy bueno esto de poder conversar acerca de la naturopatía, la parte legal, un decreto, de cómo en el fondo podemos ir unificando, mejorando este decreto para que así también todos los países puedan tomarlo de base, para que la naturopatía sea regulada en cada país. Y así también los naturópatas seamos realmente reconocidos como profesionales del área de la salud y podamos aportar, ¿cierto? Como la naturopatía está en el mundo, hay países que están muy bien ya instaurada, entonces nosotros vamos tratando de hacer esto también, de poder conversarlo y apoyar a los otros países. Entonces, que se sientan los colegas, ¿cierto?, respaldados por la Federación Mundial, ¿cierto?, por este foro de conversación, y que sientan el apoyo. Aquí estamos para poder irnos ayudando. Así que muy interesante, se agradecen mucho aquí a Manuel, Alfredo, María José, Nicole, al doctor Abed, a Tina, al doctor José Miguel Rondón, que está ahí, pero habitualmente hay de repente problemas de conexión, pero le agradecemos también que esté aquí presente. Así que bueno, si alguien quiere decir algo más para cerrar,
o ya estamos aquí en el proceso de cierre y los vamos a invitar al próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Chao.